I've been in your waters. Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotografía. Hoy vamos a ver las reglas de composición, en concreto 15. ¿Sabrías diferenciar cuándo una fotografía es buena o mala? Dando por hecho que la fotografía cumple los requisitos básicos como una correcta exposición, un enfoque correcto o un encuadre acertado, existen en la fotografía una serie de elementos que para los fotógrafos son muy evidentes e importantes. Seguro que alguna vez has oído hablar de las reglas de composición a algún fotógrafo. ¿Cuáles son las reglas de composición? ¿O qué son las reglas de composición? Enseguida vamos a ver algunas de las más relevantes y prácticas que te pueden servir para dar un giro total a una foto y convertirla en una top foto. Regla de los tercios. En fotografía podemos hablar de las reglas de los tercios, la cual nos ayuda a situar el elemento en una zona de la fotografía en donde cobra armonía e interés para el ojo del espectador. Se trata de dividir la imagen en tres zonas, horizontales y otras tres zonas verticales. En los puntos donde coinciden las líneas se consideran los puntos de interés. En las cámaras digitales de hoy día podemos encontrar una ayuda visual para esta regla, pues viene incorporada de fábrica en las cámaras y podemos ver las líneas en unas plantillas incorporadas en la cámara. 2. Regla del horizonte. Regla del horizonte. Se trata de no colocar el horizonte justo en medio de la fotografía. Lo haremos más interesante si está colocado en el tercio superior o en el inferior, mostrando más cielo que suelo o viceversa. Con la regla de los tercios nos será muy fácil aplicar la regla anterior, la regla del horizonte. En fotografía de paisaje es fundamental tenerla en cuenta. 3. Regla de la mirada. Cuando hablamos de la regla de la mirada, queremos decir que cuando hacemos fotografía de retrato, ya sea de personas o animales, tenemos que tener presente que la dirección de la mirada, a donde apuntan los ojos del sujeto, nos transmitirán, por ejemplo, esperanza o libertad. En cambio, si la mirada está al contrario, el sujeto mira hacia el lado opuesto del espacio vacío, nos transmite al espectador tensión y agobio, al igual que si recortamos la imagen y nos dejamos aire alrededor de la persona fotografiada, se puede usar para transmitir una emoción. 4. Regla de composición áurea. La regla de la composición áurea se encuentra presente en la naturaleza. Es una espiral en forma de caracol que da armonía de forma natural a la fotografía. 5. Regla de líneas de fuga. Regla de líneas de fuga. Cuando hacemos fotografías en la que incorporamos profundidad y perspectiva, como puede ser una fotografía de las vías de un tren, en la que la parte más cercana a nosotros vemos las vías del tren a un gran tamaño y que según observamos la lejanía de la foto se van perdiendo en el horizonte haciéndose cada vez más pequeñas. Una de las más usadas en reglas de composición fotográfica. 6. Regla de la curva en S. La regla de la curva en S es muy eficaz en fotografía. Cuando incorporamos una curva en S a nuestra fotografía, cobra un dinamismo e interés que resulta muy atractivo para el observador. 7. Regla del enmarcado. Regla del enmarcado. Dicho de otro modo, si colocamos una foto dentro de otra foto, obtendremos un resultado de enmarcado. El enmarcado hace que resalte aún más el protagonismo de la imagen. En el mundo de la pintura es muy recurrente esta técnica. 8. Regla de las tres dimensiones. Regla de las tres dimensiones. Si nos centramos en dividir la imagen en tres zonas, primer plano, plano medio y tercer plano, usaremos el primer plano para colocar un objeto desenfocado, ya sea por elementos que se encuentran en la escena o porque nosotros los incluimos,
ya sea una hoja de árbol, etc. Segundo plano. El objeto o personaje de la fotografía al que queremos destacar, bien enfocado, cobrará mayor protagonismo y destacará del fondo. Tercer plano. El fondo desenfocado. Uniendo las tres zonas en la captura de la imagen o porque en el revelado logramos unir varias fotos para lograr el efecto, convertirá nuestra foto en una verdadera obra de arte. 9. Regla del espacio negativo. Regla del espacio negativo. El espacio que queda en la fotografía se considera espacio vacío. Es un impacto visual que queda muy bien en portadas de revista o en el cine. El objeto o sujeto aparece a un lado de la fotografía y el espacio adyacente se encuentra totalmente vacío. 10. Regla de los grupos de 3 o impares. Parece existir una percepción en nuestro interior la cual nos hace dar más valor o belleza en la medida de ver objetos agrupados. Nuestra mente se enamora de los elementos agrupados de forma impar, sobre todo en los grupos de 3. 11. Regla de los colores cálidos y fríos. Regla de los colores cálidos y fríos. Parece existir una diferencia entre dos tipos de colores, los cálidos, como naranjas, rojos y amarillos, y los fríos, como azules, violetas y verdes. Existen muchos elementos relacionados con la forma de percibir el color por nuestra mente. Por eso diremos que el color tiene importancia en la composición de una fotografía. 12. Regla de los elementos repetidos. Regla de los elementos repetidos. La recepción de elementos en una fotografía dan sentido y profundidad a una imagen. Regla de la dirección. Si bien es una regla que funciona bastante bien, tiene la grandeza de la simpleza. Basta con colocar el objeto a fotografiar en la misma dirección de las líneas que aparecen en nuestra foto. 14. Regla del flujo. Regla del flujo. En fotografía, el flujo es el modo en el que la mirada de la persona que observa la foto se desplaza por la misma. Una forma de describir el flujo de una foto es mediante las líneas. Pueden ser de muchas formas, diagonales, horizontales, verticales, que cruzan de un lado a otro, a veces creado por líneas de aceras que se pierden en el infinito o las aristas de un edificio que se dirige hacia el cielo. Sin embargo, de otras veces no son tan claras, pero de igual forma el ojo del espectador percibe cierta armonía y funciona el recorrido de la mirada del ojo y recorre la fotografía de una zona a otra, como si de la hoja de un libro se tratase al leerla. Podemos decir que esto es leer una imagen. Regla del relleno del encuadre. Regla del relleno del encuadre o film de frame. Esta regla puede parecer obvia, pero lo cierto es que no es tan fácil de aplicar. Si queremos contar una historia mostrando una fotografía, ocuparemos un mayor rango de imagen con la parte de la escena que queremos enfatizar y así cobrará mayor protagonismo. Es un error querer incluir demasiadas cosas en una única imagen. Al final, lo que conseguimos es que el ojo del espectador se pierda y no encuentre el hilo de la lectura de nuestra foto. O sencillamente que no perciba el mensaje que queremos contar y que para nosotros estaba tan claro. Debemos tomar dimensiones con respecto a qué elementos incluir en nuestra fotografía. Recuerda que menos es más. Y bien, más que suficiente para iniciarte a practicar con este nuevo conocimiento adquirido. Con estas 15 reglas de oro en el mundo de la fotografía, te darán un punto de vista más creativo y lograrás transmitir mejor tu mensaje. Las reglas están para romperlas, pero para romperlas primero has de conocerlas. Úsalas como referente y luego aplícalas según tu criterio. No tengas miedo a cometer errores, practica y saca conclusiones. Los errores están para aprender de ellos. Nadie nace siendo un buen pintor o fotógrafo. Aplica las reglas de composición fotográfica.
El talento puede uno llevarlo dentro, pero si no es acompañado por el conocimiento, tarde o temprano este te fallará. Así que practica y practica. Por eso te animo a que sigas adquiriendo conocimiento y hacer fotos. Las reglas de composición fotográfica son muy amplias. Aquí te muestro algunas de las más usadas. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde edito y hablo de fotografía realizando tutoriales. Un saludo y nos vemos.